Bienvenidos a una de la serie de los consejos prácticos. Buenas tardes, buen día, qué bueno que nos acompañan. Estemos listos para recibir el consejo práctico de hoy, de esta serie que es necesario que comprendamos, que es necesario para comprender pues nuestros fundamentos como creyentes, o acercarnos a Dios con fundamentos verdaderos y que no nos engañen, para que sepamos en dónde debe de estar nuestros pies caminando en dirección de nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, el hacedor de todas las cosas, el que nos ama, el que murió por nosotros. Dios les bendiga, escuchemos la palabra de Dios. Los 10 mandamientos, este consejo práctico, los 10 mandamientos, the 10 commandments. De acuerdo con la historia de la nación de Israel, que narra la Biblia, que narra Dios en su palabra, que es precisamente la voluntad escrita del Padre Celestial y que es confirmada por los historiadores, precisamente porque no se pueden negar los acontecimientos que sucedieron hace aproximadamente, en el caso de lo que vamos a ver ahora, pues 3.500 años. Fue durante el éxodo del pueblo de Dios por el desierto. Salieron de la esclavitud que estaban en Egipto. Y en este momento, en esta etapa de la historia, se registra precisamente los acontecimientos en donde Moisés asciende al monte Sinaí y después de recibir las ordenanzas del Padre, baja al pueblo con aquellas famosas tablas que habían sido grabadas precisamente con los mandamientos de Dios para su pueblo. Hoy la iglesia, hoy los creyentes dispersos en todo el mundo, en donde esos mandamientos son dados a conocer, son consejos máximos de la palabra de Dios y que debemos, como le digo, conocer, creer, obedecer, y que son de aplicación general con el propósito de que los pueblos convivan de una forma armoniosa, en un respeto mutuo, evitando así los conflictos sociales que surgen por falta precisamente de esos perfectos e inerrantes mandamientos, nacidos del corazón de Dios, expuestos a Moisés por escrito en esas famosas tablas. Quienes conocemos un poco más de la Escritura, nos daremos cuenta de que esos 10 mandamientos no son las únicas instrucciones que Dios da, sino que son el fundamento en donde están basados todo lo que está escrito desde Génesis, el principio, hasta Apocalipsis, Revelación. En ese mismo sentido se dio la historia que narra el Evangelio de Mateo en el capítulo 22, versículo 35. Dice lo siguiente: uno de ellos, intérprete de la ley, que conocía la ley, preguntó para tentarle a Jesús. Hay personas que conocen la palabra de Dios, pero solamente para manipularla, para no obedecerla o para criticar. Ese no es el propósito de conocer la palabra de Dios. Bueno, este individuo preguntó solamente para tentarle al Señor Jesucristo diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si observamos, si ponemos atención, el Señor Jesucristo, no dice que hay 10 mandamientos o dice que hay 2 mandamientos, no, sino lo que está diciendo es que esos 2, que amarás al Señor tu Dios y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo, de esos depende toda la ley. O sea, es una pauta en la que
en ese mismo sentido y en esa misma dirección, en esos mismos lineamientos y en esos mismos fundamentos, toda la palabra de Dios se basa. De la misma forma, no solamente la ley dada a Moisés en el monte Sinaí, conocido como los 10 mandamientos, pues es toda la ley. Tampoco. Son fundamentos que marcan la pauta del corazón de Dios con respecto a lo que desea enseñarnos a usted y a mí como creyentes. Toda la palabra de Dios, como le digo, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la intención de Dios para nosotros. Son los fundamentos de Dios para nosotros. Son los estatutos, mandamientos, ordenanzas de Dios para nosotros. Para el pueblo judío, la Torá. ¿Qué era la Torá para ellos? Bueno, el Pentateuco, los primeros 5 libros en los cuales está el Éxodo. Después la ley, ¿sí? El Pentateuco, que es la ley. Después Nebim, los profetas. Después el Ketubim, que son los escritos. Esos son los que forman el Antiguo Testamento. Y después de Cristo, el Nuevo Testamento. Eso es toda la palabra de Dios. Y en toda esta palabra, en toda la Escritura, en toda la Biblia, están pues las ordenanzas generales y específicas de Dios, las cuales todo hombre debemos conocer, debemos creer y debemos obedecer. Mire, de los 10 mandamientos, por decirlo así, depende toda la ley. Es la pauta en donde todo lo que Dios estableció no se contradice. Pero ¿cuáles son esos 10 fundamentos que Dios compartió con su pueblo hace ya más, como le digo, 3,000 años? Los podemos encontrar en el libro de Éxodo, en el segundo libro del Pentateuco, en el capítulo 20. Conozcamos pues qué mencionan y a qué hacen referencia. Muy importante, cuál es el sentido correcto de cada uno de ellos. Voy a leer y voy a mencionar en cómo quedaron en los famosos 10 mandamientos que están en frases muy cortitas. Escúchelos bien. Veamos lo que dice la palabra de Dios en su versión completa del mandamiento y cómo quedó, cómo se compacta o se hace solamente un resumen de todo lo que implica. Pero lo que nos vamos a dar cuenta es que al leerlo directamente de la palabra de Dios, nos da una orientación más para conocer el sentido exacto por el cual fueron dados. Dice Éxodo 21, capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Te voy a dar mis mandamientos. ¿Quién es el que te va a dar los mandamientos? El Señor tu Dios, tu Hacedor, el que te sacó de la esclavitud cuando estabas allá en Egipto. Sigue diciendo: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. O sea, que arriba en el cielo ¿qué hay? Pues estrellas, astros, estrellas, el sol, la luna, también espiritualmente ángeles. Entonces no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. ¿Qué lo está abajo en la tierra? Pues hombres, animales, ¿sí? Entonces no se debe de hacer por mandato de Dios ninguna imagen, ni adorar imagen, no tiene caso. Ahora, mucha gente dice, pues es que yo tengo imágenes pero no las adoro. Está el riesgo. Sin embargo, sí las adoran. Esa es la realidad. Pero aquí está el mandamiento completo. No tendrás dioses, con D minúscula dice, ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Sigue diciendo, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, todo esto que acabo de leer se resumió en una sola frase como el primer mandamiento. Dice, amarás al Señor sobre todas las cosas. Sin embargo, es necesario que comprendamos completamente
la redacción que Dios dio a Moisés para que encontremos y apliquemos el sentido correcto y no haya confusión. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Sin embargo, hay muchas cosas que el ser humano, y aún creyentes, aman más que a Dios. Cualquier cosa, fíjese bien lo que lo dice, cualquier cosa a la que usted le aplauda, ya es un ídolo, ya es una imagen, ya es algo que pone a Dios en segundo lugar. Usted nada más, medítelo, analícelo. Y eso, porque Dios no desea que nos hagamos imagen y le adoremos, porque le vamos a entregar nuestra voluntad a ellos. Puede ser, mire, puede ser el mismo trabajo, la misma vida, el dinero, un equipo, cualquier cosa, en donde ahí está nuestra mente, ahí está nuestro corazón, ahí está todo lo que somos. Y si no gana mi equipo, ya estoy triste, estoy enojado, ya hasta con la familia hay una disensión. ¿Cómo puede ser posible? Ahí es donde está precisamente entregándose la voluntad a ese Dios falso, a esa imagen con colores y que puede llamarse un equipo, ¿verdad? Del deporte que sea. U otras cosas, como ya le dije, dinero, el mismo trabajo, la misma vida, cualquier persona que nos antecedió a cada uno de nosotros, pero que fue un ser humano como usted, como yo, pero que se le atribuyen, pues, milagros. ¿Cómo puede ser posible que un muerto haga milagros? O sea, esa es la realidad. Solamente porque está una imagen de esa persona, cuidado, porque precisamente eso es lo que quiere decir: amarás a Dios por sobre todas las cosas, pero en los versículos 21 al 6 no lo explica con más detalle. Qué importante conocer la palabra de Dios. Segundo mandamiento, esta es la versión completa, por llamarle así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Se resume de esta forma: no tomarás el nombre de Dios en vano. Esto es, no jurarás en nombre del Señor en vano, solamente como para justificar mi mentira, para justificar mi posición, para justificar y hacer creer que es verdad, poniendo a Dios delante o ahora sí que poniendo a Dios como testigo o como fiador. Tengamos cuidado de eso. Tengamos cuidado de eso. El siguiente mandamiento está en el versículo 8, 9, 10 y 11 y solamente quedó en una frase. Escuche bien la versión completa. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo ese día de reposo y lo santificó. El mandamiento número 3 quedó así: santificarás las fiestas. Pero santificar las fiestas queda muy confuso. A lo mejor por eso este mundo vive de fiesta, pero de fiesta no para Dios. Obviamente aquí santificar las fiestas para Dios, no las fiestas. Va a decir la gente: pues con razón no van a la congregación o a la iglesia, como dicen, y si van al fiestón, porque van a santificar las fiestas. No, esas fiestas no son para Dios, tengamos cuidado. Santificar las fiestas eran las fiestas que estaban en la ley. Ahora, en la ley se deben de cumplir o se deberían cumplir literalmente y por obligación todo lo que estaba prescrito. Eran leyes ceremoniales, leyes de sacrificios, fiestas tradicionales, y entre ellas estaba guardar el sábado. Hoy en la gracia no está vigente el guardar el sábado. Literalmente, ¿en qué sentido sí está vigente el acuérdate del día de reposo para santificarlo? Bueno, número 1, es necesario que nuestro cuerpo físico tenga un descanso. La noche se hizo para descansar. Entonces hay un tiempo de sueño y un tiempo de descanso. Sin embargo, también un día a la semana se requiere un descanso. Personas que trabajan todos los días se agotan
y andan enfermos, andan precisamente totalmente pues acabados en sus energías porque no descansan. Eso es algo que Dios estableció y que el mismo Señor Jesucristo dijo que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Esto es porque se requiere descansar. En la antigüedad era una obligación y quien no descansara, quien no guardara el sábado en la ley, debería morir irremisiblemente, era pena de muerte. Ahora, ¿en qué sentido está en nuestros tiempos, en este tiempo de la gracia, acuérdate del día de reposo, santificar las fiestas? Precisamente esas fiestas ceremoniales están vigentes en el sentido. Por ejemplo, en esas fiestas se sacrificaban corderos. Ya no se requieren hacer porque el cordero inmolado, el cordero verdadero, el que era símbolo de lo que había de venir, ¿sí? O sombra de lo que había de venir, fue Jesucristo. Y ya murió en la cruz del Calvario, sacrificado para cumplir la ley de una vez por todas y por todas las generaciones. Ya no tenemos que hacer esa fiesta, por llamarle así, sino solamente recordar siempre con todo nuestro corazón el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Dando gracias a Él, recordando siempre a Él, y ese recordatorio nos debe de llevar a obedecer siempre a Él. Bien, el sábado ¿en qué sentido está? Bueno, el sábado ¿en qué sentido estaba? En aquellos tiempos no podía hacer otra cosa más que adorar a Dios. No podías ese séptimo día, que era el sábado, hacer otra cosa, porque el primer día es el domingo, por si no lo sabía. El primer día de la semana es domingo, lunes, martes, y el séptimo día es el sábado. Fíjese bien. No te podías dedicar a otra cosa, sino solamente tomar el reposo para Dios y reposar en Dios y adorar a Dios y alabar a Dios, que es el mejor reposo que puede tener un ser humano, porque ahí recibe toda la plenitud de Dios. Bien, en el sentido hoy es que cuando nosotros nos sentemos a escuchar una predicación, estemos atentos completamente, no nos distraigamos. Eso es guardar el sábado en el sentido correcto que hoy le damos. Que vas a ir a reunirte, ¿sí? Allá a la congregación donde vas. Ponte, siéntate, escucha la palabra de Dios, sé instruido en la palabra de Dios y no nos estemos distrayendo, porque es para Dios. Si nosotros vamos supuestamente a recibir la palabra, si nosotros estamos orando, si nosotros estamos alabando a Dios, si nosotros estamos escuchando una predicación y no estamos atentos, es faltarle el respeto a Dios. Es precisamente no amarlo, no honrarlo. ¿Se fija? Entonces, si vamos en ese sentido, guardar el sábado hoy en nuestros tiempos, en el tiempo de la gracia, es eso. Va usted a hacer algo para Dios, ya sea orar, alabar, adorar, interceder, escuchar una predicación, leer la palabra de Dios. Estemos 100%, estemos al 100 en esa actividad. Y no andemos haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque entonces no estamos dándole la importancia y guardando ese tiempo para el Señor. ¿Lo estamos comprendiendo? Bueno, ese es el mandamiento 3. Pero qué importante leerlo completo, porque un resumen, una frase, puede traer confusión. El cuarto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. E inclusive dice la palabra de Dios que ese es el primer gran mandamiento con promesa, honrar a tu padre y a tu madre. Honrarás, queda el mandamiento 4, así ya extractado, honrarás a tu padre y a tu madre. Esa palabra honrar viene del hebreo kabed, que es dar peso, poner en un lugar de honor. Esto es, nuestros padres son personas que merecen respeto, personas que merecen honra, que merecen la atención de nosotros, sin descuidar nuestras obligaciones también. Por ejemplo, si usted está casado, tiene su familia, esa familia es directa y sus padres pasan a ser familiares, pero hay que honrarlos. ¿Sí me explico? Esa es la realidad. Hay prioridades. Si usted no está casado, vive en su casa, pues sus prioridades son sus padres. Si usted ya está casado, no vive en su casa, tiene su propia familia, ya su familia son su esposa, sus hijos, tiene hijos, y luego los familiares ya pasan a sus padres, sus hermanos, pero los padres siempre en una honra porque es mandamiento de Dios. ¿Okay? De hecho, el Señor Jesucristo enseña mucho de ello. Hay que estudiar la Biblia, hay que leer la palabra de Dios.
El siguiente mandamiento es el número 5, está en el versículo 13, no matarás. Y precisamente así quedó, no matarás. Está muy claro eso, ¿no? Pero también tengamos cuidado con la mirada, ¿no? Porque luego aventamos miradas de odio que denotan que hay enfermedad en nuestro corazón. No matarás, pues. Número 14, en el versículo 14 de Éxodo 20, no cometerás adulterio. Vamos a ir al mandamiento número 6, dice lo siguiente, no cometerás actos impuros. ¿Qué son actos impuros? Bueno, son pensamientos incorrectos, dobles sentidos, groseros, ofensivos. Yo lo que menciono esto, de repente en un salón de clases con jóvenes, yo le digo, palabras que no le puedas decir a tu papá y a tu mamá no se pueden decir en clase. Entonces, son muy claras, se pueden identificar cuáles son las palabras ofensivas, los dobles sentidos, palabras que pierden, que son falta de respeto para otros. Entonces, no cometerás actos impuros, y pues las redes sociales y muchas páginas de internet tienen, pues son páginas impuras que están relacionadas mucho con cuestiones sexuales, ¿no? Tengamos cuidado con eso. No cometerás actos impuros. Sin embargo, el versículo 14 dice, no cometerás adulterio. El número 15 dice, el versículo 15, no hurtarás. Quedó como el mandamiento número 7 que dice, no robarás. En el versículo 16 dice lo siguiente, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Quedó como el mandamiento 8 que dice, no darás falso testimonio. Esto es, no mentirás, no dirás mentiras, ni blancas, para justificar pues algo que no es verdad. En el versículo 17 quedó así, o dice así la palabra, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No desearás la mujer de tu prójimo, quedó el mandamiento número 9, y dentro de ese mismo versículo 17 dice lo siguiente también, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. En el versículo 10, en el mandamiento 10 quedó así, no codiciarás los bienes ajenos. Todo esto, como le digo, son normas de Dios, establecidas por Dios, que si las analizamos precisamente, va a traer un orden, va a traer una armonía, va a traer precisamente respeto entre los seres humanos. Como hemos visto, pues, hoy, qué importante, hoy nos damos cuenta qué importante, qué necesario es conocer la perspectiva correcta acerca de todo lo que Dios nuestro Señor compartió en su amor con nosotros, con el único propósito de que las sociedades tengan armonía. Sin embargo, precisamente, escuche bien, precisamente todo lo que ocurre en el mundo, que no es limitativo a una ciudad, en todas partes está aconteciendo, precisamente están sucediendo por haber olvidado los mandamientos, estatutos, ordenanzas dadas por Dios. El hombre se ha alejado de Dios. El hombre no está interesado en conocer de Dios. Ha dejado a Dios. Fíjese, argumentando que Dios ya no es de este siglo, muchos de ellos. U otros dicen, es que soy ateo. Escuche bien. Sin embargo, el Dios con D minúscula del desorden, de la maldad, de la falta de respeto, de la violencia, sí está vigente cada vez más. Y la gente sí obedece a ese Dios con D minúscula. Mire, solo volteemos alrededor y nos vamos a dar cuenta quién tiene su Dios del desorden, quién tiene su Dios de la ambición, quién tiene su Dios del pecado, y ese sí está vigente. Ahí sí no hay ninguna objeción, ¿verdad? Bien, después de haber conocido todo esto, le comparto pues el consejo práctico de hoy. Consejo práctico de hoy. Qué importante, qué necesario. Primero, conocer la versión original de lo que Dios estableció. Después de conocer, creer en Dios y todo lo que Él es y todo lo que Él dejó como estatutos, que es desde Génesis hasta Apocalipsis. Y luego obedecer todas las ordenanzas, estatutos, leyes dadas por Dios, que tienen como fundamento o la pauta desde el principio
los 10 mandamientos. Aunque, como dijo el Señor Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos depende toda la ley. De estos depende los 10 mandamientos y de estos depende toda la palabra de Dios, desde Génesis, el principio, hasta Apocalipsis. Consejo práctico: conozcamos, ¿sí?, creamos y obedezcamos los mandamientos de Dios. Demos gracias al Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque nos guías con amor, nos guías con tu misericordia, nos guías y eres paciente con nosotros para que podamos comprender tu grandeza y cuál es la intención, Padre, dejar por escrito todo aquello, Padre, que está en tu corazón y que quieres compartir con nosotros para que nos vaya bien. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Rey bendito. Amén. Damos gracias a Dios y reciba el consejo práctico de hoy. Buenas tardes, nos vemos primeramente Dios pronto.